Muy bien, estamos iniciando esta pequeña conversación que esperemos que sea de interés, ¿no? Para cada uno de ustedes. Estamos hoy reunidos aquí tratando de entender, explicar un poquito y compartiendo también nuestras experiencias acerca de un tema que resulta bastante entretenido, no controversial para algunos. Este es el tema de los sueños, ¿no? Estamos aquí con nuestra querida amiga, compañera Natalie. Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrada. Ya que estamos hablando de este tema también controversial, que lo llevan hasta más a como lo que sabemos que descansamos como un periodo de tiempo donde nuestro cerebro está como inconsciente, a personas a que llegan a pensar que en los sueños podemos encontrar respuestas a muchas de nuestras dudas, como hasta conectarnos con personas del más allá. Y eso nos va a comentar nuestro hermano César en este momento sobre los tipos de sueños que podemos encontrar. Adelante, César. Claro, sí, es algo que podemos ver y que es más, ha sido estudiado mucho más a profundidad, lo que es justamente los orinodautas, se ha encontrado, que puede provocar ese estado del sueño lúcido con diversos métodos. ¿Para qué? Para justamente la persona lo pueda poner en práctica y del método correcto, ¿no? Porque justamente en el sueño, como decía Natalie, puede tener varios propósitos, ¿no? Tiene varios significados. Aún encontramos también en la Biblia con un propósito, ¿no? Sueños que nos hablaban del futuro, pero que también tienen connotaciones negativas, ¿no? O sea, también puede ser utilizado por el mal. Y justamente esas conexiones que se dan con el más allá sabemos que no se pueden dar físicamente, pero también pueden ser utilizados a través del sueño. Ya, ahora, la pregunta entonces sería si creemos en la revelación de los sueños o no creemos, o porque muchas personas podrán decir, o podrán ser escépticas a esto, y podrán decir, no, esto es una mentira, ¿no? No sirve, se podrán burlar, ¿no? Entonces, primero quiero más o menos conocer su postura, o sea, ¿creemos en los sueños o no creemos? A ver, ¿qué dices, Natalie? Desde mi opinión personal, puedo decir de que no se me ha cumplido un sueño, digamos así, exactito al pie de la letra, pero sí he llegado a interpretar con circunstancias que han ido pasando en mi vida. Pero hay personas en que lo han pasado cada cosa con cada lugar, en cada momento, hasta en la estación del año, en lo que lo han soñado y les ha pasado en la vida real. Entonces, como en mi postura, solo puedo decir de que sí pueden existir la revelación de sueños, porque me ha pasado, como hay personas que no lo han podido vivir. Ya, muy bien. Esto, César. Claro, o sea, encontramos nosotros una variedad, un tipo de sueño. Justamente como acá he podido leer, hay un tipo de sueño que son los sueños premonitorios, en los cuales ese tipo de sueños dice que la persona es capaz de soñar. Dice, son aquellas experiencias en las que las personas es capaz de ver una situación en el futuro. Sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Ya, listo. ¿Existe algún otro tipo que hayas visto? Bueno, son 7 tipos de sueño. Lo que es en primer lugar, los sueños recurrentes son aquellos en los cuales la experiencia onírica se manifiesta bajo una historia o una trama repetitiva. O sea, no sé si todos, pero la mayoría hemos tenido un sueño constante. Creo que esos son justamente los sueños recurrentes. Los sueños lúcidos, esto creo que varias personas se van a sentir bien identificadas. Son aquellas experiencias en las que eres consciente de que estás soñando. No se sabe cómo, sí, pero tú dices, esto es un sueño. Ha pasado. Es verdad. Esos son los sueños lúcidos. Los sueños premonitorios, que ya justamente lo acabamos de ver. También tenemos el cuarto, que son los falsos despertares. Son aquellos tipos de sueños en los que la persona cree que se ha despertado, pero en realidad
siguen soñando, son parte de los sueños lúcidos, hasta el punto que la evidencia sugiere que el 79% de los soñadores de este tipo lo desarrollan con frecuencia. Ya, entonces ahora yo tengo acá una duda. Ajá. Porque acá me hablan que hay también el sueño MOR, que dice que los músculos generalmente están flácidos para evitar que hagamos los movimientos de lo que estamos soñando. Porque si estamos soñando que corremos, porque durmiendo no hacemos el reflejo, ¿no? Pero hay momentos en los que yo he sentido caer y he despertado de golpe sudando. Entonces, no sé cómo podría explicarlo, en cuál de tus tipos de sueños podría encajar eso. Claro, a ver. Él es el vidente. Justamente yo creo que está en el quinto tipo de sueño, que justamente antes de que lo diga Natalie, pues lo interrumpió un poco. Pero está bien, estamos acá para poder compartir. Los sueños vívidos, dice, son aquellos que recuerdas justo después de despertarte, y además dicen que esas experiencias es porque te despiertas durante el sueño REM. Y me ha pasado que yo estaba justamente soñando, no me acuerdo qué exactamente, pero yo sentía que mi cuerpo estaba en movimiento. Sí. Estaba en movimiento, o sea, yo estaba, no sé si corriendo, qué estaba haciendo, pero yo sentía mi cuerpo en movimiento. A pesar de que también estaba consciente de lo que, de que era un sueño nada más. O sea, en el sueño tú eras consciente de que estabas soñando. Sí. Y hay momentos hasta que tú llegas a controlar el sueño. Tú lo adaptas. Tú lo adaptas a lo que tipo... quieres a cómo quieres que termine, o a qué quieres que suceda, sí. Ya. Bueno, desde mi punto de vista, hablando de los sueños, existe un médico alemán que hizo un estudio sobre esto, ¿no? Él es Sigmund Freud. Y él comenzó a hacer ese estudio acerca de interpretar sueños, y con su famosa hipnosis que comenzó a aplicar en algunas personas para intentar encontrar rastros de cosas que estaban causando problemas en las personas en la actualidad, con cosas que habían vivido a través de los sueños, ¿no? Él describe el cerebro como si fuera un iceberg, ¿no? Tenemos la punta del iceberg, es nuestro lado consciente. Y luego la parte más grande y más extensa de nuestra conciencia es un lado subconsciente que se encuentra debajo de la parte visible. La parte visible son nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, las cosas que hemos vivido. Y las cosas que hemos vivido pero que han sido malas, el cerebro tiene un sistema de autodefensa en donde te hace que olvides las cosas malas que tú has vivido durante tu vida. Entonces, ahí se comienzan a crear algunas llamadas conocidas como lagunas mentales. Entonces muchas veces no nos acordamos de cosas que nos han pasado, pero no porque no nos acordemos, sino que nuestro cerebro ha tratado de borrarlas para evitarnos dolor en el presente. Sin embargo, lo que decían ellos era de que estas cosas malas que hemos vivido nos siguen afectando en la actualidad. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de apego, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos problemas de apego es porque a lo mejor hubo una mala experiencia en la niñez. Entonces, así hay varios estudios interesantes, pues, ¿no? Que hablan de eso. Pero lo interesante de esto es que Freud dormía a las personas, y cuando las personas estaban dormidas, a través de algunos ejercicios, traía a evocar esos recuerdos que las personas tal vez ya no tenían en su consciente, en su lado consciente, pero al momento de dormir era como que podía ingresar al subconsciente y podía entonces sacar esos recuerdos, pues, ¿no? Y a través de esos, entonces él podría hacer un tratamiento, incluso se utiliza ahora en la psicología, algunos lo utilizan, otros no, para que esa persona pueda enfrentar esas cosas que le afectaron en el pasado y entonces en la actualidad pueda ayudarle a corregir lo que tiene. Muy cierto. Entonces, eso, por ejemplo, me pareció interesante por parte de los sueños. ¿Por qué? Porque personalmente a mí me han pasado algunos sueños que me han dejado pensando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mi primer día de la universidad por un caso muy particular. Me pasó cuando iba a ir al colegio secundaria y cuando iba a ir a la universidad. O sea, la primera vez. La transición. ¿Sabes qué pasó? Que antes de ir a la secundaria,
tuve un sueño. Y en ese sueño estaba con un grupo de compañeros y un profesor que era el profesor de educación física y estábamos haciendo un ejercicio. Solamente me acuerdo esa partecita y fue como que mi mente estaba trabajando en lo que iba a suceder, pues no, porque me iba a ir a la secundaria y yo estaba nervioso, ¿no? Entonces, sucede que cuando llegamos, estamos haciendo la clase de educación física y justo en un momento determinado, ¡plum!, aparece ese pequeño fragmento que yo había soñado y cuando aparece, veo así a mis compañeros, a mi profesor y me quedé paralizado. Tiene un nombre eso. Déjà vu. Déjà vu, ¿no? Bueno, me pasó, lo dejé pasar, o sea, como que me sorprendió, pero ya luego seguí, ¿no?, con las cosas normales. Y cuando fui a la universidad me volvió a pasar lo mismo. El primer día de universidad, recuerdo que estaba había soñado que estaba con un grupo de compañeros, estábamos reunidos en el campus de la universidad, estábamos conversando, me parece que haciendo un trabajo o algo así, y ya nada más pasó. Luego entro, me acuerdo, a la universidad y justamente estaba cerca el aniversario, era verano, y salimos a hacer algunas actividades, estábamos reunidos todos ahí, y cuando en eso, plum, veo a varias personas que yo había visto, no me acuerdo si había sido un día antes o algunos días antes de ir a la universidad. Entonces, me dejó pensando eso. He tenido algunos otros sueños, pero justamente esa partecita es algo que recuerdo muy bien porque yo no creía, por ejemplo, en los sueños. Pero claro, fue un sueño, pues. En mi caso, sin necesidad de soñar, paso fragmentos de mi vida que digo, esto ya lo pasé y hasta no solo una o dos veces, hasta más de 4 o 5 veces. O sea, ¿sueñas el mismo fragmento? Sí, no lo sueño, lo vivo. En ese momento yo siento algo, digo, esto ya lo he pasado. Y todavía sé que va a pasar más adelante, digo, y de aquí va a aparecer tal persona por tal puerta y me va a decir tal cosa porque así fue la vez pasada y pasa. Interesante. Yo creo que, como dije, o sea, los sueños de ayuda puede ser de mucho apoyo, pero también nosotros tenemos que reconocer y ver que también puede ser utilizado de una manera negativa, ¿no? Puede tener una consecuencia negativa, que no solamente traumas que uno puede pasar vivencialmente, vamos a decirle terrenalmente, sino también aún en los sueños, ¿no? Y qué efectos negativos puede tener esos sueños. Porque pueden no haber vivido algún evento traumático, pero por alguna razón una pesadilla, un terror nocturno puede marcar la historia de una persona. Sí. Ahora, ¿por qué podría suceder este tipo de sueños, ¿no? Como pesadillas o terrores nocturnos que no necesariamente tengan que ver con cosas que han pasado o que van a pasar, sino que es algo de momento? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo era niño, había un personaje con la forma de mi papá que cuando mi papá no estaba, me levantaba. O sea, era como que siempre mi papá en la noche, cuando él llegaba de trabajar, me se acercaba, me cubría con la sábana, ¿no? O a veces quería ir al baño y ya me llevaba. Entonces, recuerdo que han sido pocas veces, pero han habido algunas veces en las que, por ejemplo, no estaba él y de repente lo veía que aparecía ya y me despertaba, pero había algo raro. Nunca me miraba la cara, siempre estaba con la mirada hacia abajo y con una gorra de colores que le cubría la parte de los ojos. Y yo podía sentir que no era él, pero se hacía pasar como si fuera él. Entonces, ¿y tú seguías? O sea, te llevaba al baño y tú ibas. Claro, yo iba, o sea, pero sentía que no era como que tenía temor. Era como que tenía temor, pero, o sea, yo igual iba, pues, ¿no? Y luego iba y me acostaba en la cama, pero yo sabía que no era él. Entonces, eso me pasó algunas veces en la niñez. ¿A qué podría deberse? Esa es una experiencia. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar. Bueno, pero tratando de recordar, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero no, si yo tengo una pesadilla es porque duermo en una mala posición. Bueno, yo ya, tengo eso sí, es una causa física. Claro. Es porque se ha comido frijoles en la No, pero yo ya sé, eso ya es me como se acordé. dice. Ya me acordé.
yo soñaba varias veces, y ahí sí puede ser un déjà vu de sueño, Ya. de que yo estaba en un bosque y yo estaba en una cabaña viendo por la ventana y pasaba un hombre en caballo blanco, con una capa, con un sombrero negro y su cara también era negra. Y solo le blanqueaban los ojos y pasaba en una velocidad así. Y yo veía así como los animes que pasan los árboles, así pasaba. Y no había momento que él terminara de pasar por mi mirada, o sea, por lo que yo podía alcanzar a ver con mis vistas. Él seguía pasando así, y pasaba y volvía a repasar. Y habían bastantes sueños y reprendía. Llegaba momentos que yo, sin conocer de Dios, reprendía, pero esa cosa seguía ahí. Y habían veces que yo ya estaba soñando y decía, es de nuevo esto. Y de nuevo, porque ya aparecía yo en esa ventana de esa cabaña y yo decía, ya de nuevo va a pasar ese hombre en el caballo blanco. O sea, era como que en el sueño tú ya recordabas lo que había soñado anteriormente. Sí, y eso pasaba. Y a veces eso pasa. A veces eso pasa en los sueños. O sea, a lo largo de la vida, me han pasado muchas cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que tenía una tía con unos primos, ya. Ellos, bueno, en el mundo se le conoce como que tienen una energía negativa. Mala vibra. Mala vibra. Nosotros ahora ya que conocemos de la Biblia en el cristianismo, sabemos que es otro tipo de influencia, Uh-huh. ¿no es cierto? Pero yo recuerdo que iba a la iglesia de niño, pues, ¿no? Iba a la iglesia, recuerdo que pertenecía a un grupo ahí en la iglesia, hacíamos ayunos, hacíamos oración, estudiábamos la Biblia, y recuerdo que yo comencé a tener algunas experiencias en sueños que eran, podría decir que eran unas experiencias bonitas, Uh-huh. ya, porque yo comenzaba a soñar que hacía cosas grandes, interesantes, que no le tenía miedo a nada siendo un niño, que podía enfrentar mis miedos, mis temores, la oscuridad, que muchas veces los niños tienen miedo. Y es que justamente me parece que es también por el tema de que los niños son más sensibles a este tipo de influencias. Entonces, ¿sabes qué me pasó? Un día estábamos aquí, justamente en mi casa, aquí donde estamos ahorita, y llega mi tía con mis primos, que tenían una influencia bien fuerte por parte de su familia, y ese día ellos se quedan a dormir aquí en la casa. Entonces preparamos una cama grande y yo me quedo dormido con mis primos en la cama. Yeah. Y entonces yo estoy echado así, durmiendo, y de verdad que ese día yo comencé a ver, eran como personajes Yeah. que se levantaban de en medio de nosotros y que nos comenzaban a querer ahogar, ahorcar. Entonces yo en mi sueño peleaba, pues, ¿no? Trataba de evitar eso, pero no tenía fuerza. O sea, físicamente no tenía fuerzas para poder manipular mi cuerpo como yo hubiera querido. O sea, como que me sentía incapaz de moverme. Y esto hasta que me levanté. Cuando yo me desperté pude entender rápidamente que había sido por influencia directa de estos familiares, pues, ¿no? Me volvió a pasar, creo, una vez más, justamente con las mismas personas. Pero ellos normal, dormían. Ellos normal dormían, no tenían ningún tipo de problema, pero el problema era conmigo. ¿No crees que te influenciaba porque tú ibas a la iglesia? O sea, yo pienso que puede que haya sido eso. O sea, que haya sido de que se podía sentir esa influencia. ¿Por qué? Porque ya más adelante, en la adolescencia, yo me alejo completamente, comienzo a hacer las cosas, pues, ¿no?, que se hacen en el mundo, y durante todo ese periodo no volví a tener ningún tipo de perturbación, por ejemplo. Sí, fuerte. En mi caso, como tú mencionaste ahora, los sueños, tipos de sueños, en el que te levantas repentinamente. Recuerdo que antes de, pues, conocer de Dios, me acuerdo que mucho me amanecía. Había momentos en que solo dormía 2 horas y media. Y recuerdo que como no dormía bien, tenía una clase, de repente tenía un break de 30 minutos o 45 y yo aprovechaba en dormir al lado de mi lacto. ¿Y para qué hice? No, me arrepiento de haber hecho eso. ¿Para qué lo hice? Porque recuerdo que dormía y empezaba a escuchar voces.
escuchaba como que mi mamá estuviera en la sala moviendo el servicio, así como suenan los platos, así que abrían cajones, abrían el caño. Y yo dije, mamá ya habrá llegado, pero no, mi mamá llegaba a 12:30 y recuerdo que eran algo de las 11:40 por ahí. Entonces yo dije, ya me levanté. Pero como a veces llega un momento en que tu cuerpo está tan cansado que ya ni diferencia si estás dormido o estás así todo. Y ya dije, no, voy a seguir durmiendo. Y empezó una voz, así como la de las aerolíneas. Me dijo, ahora vas a escuchar cuando tenías 8 años. Y empezaba, de verdad, y empezaba a escuchar que a Arturo de chiquito, su voz de chiquito, escuchaba a Luana llorando, podía escuchar que movían bolsas, tipo los sonidos de una casa ya la antigua, pues, ¿no? Y trataba, ponía mi fuerza para intentar levantarme y recuerdo que dice que me levanté, miré mi lacto y dije, son las 12:30, voy a seguir durmiendo porque la clase era a la 1 por ahí. Me volví a dormir y de nuevo venía la voz, ahora vas a escuchar cuando estabas en tal tiempo, y me mencionaba épocas y empezaba de repente a escuchar, no sé, un carro pasando, sonidos de la calle, los claxons, ¿no? Y intentaba levantarme y dije, ya esta vez me levanto. 12:32. Dije, no, todavía me queda tiempo. Me estoy levantando por ratos. Y después me llegué a levantar esta vez de verdad y eran las 11:47. O sea, todos los tiempos estaba distorsionado y no me estaba levantando de verdad. Todo era una mentira. Solo había descansado 7 minutos. Algo así, pues, y no entendí, le conté a mi mamá, pero no entendí por qué esa persona me comunicaba y sabía que en esos tiempos de tal edad yo escuchaba esos ciertos sonidos típicos de esa época. Sí, yo tenía 8 años y eran tiempos donde estaban todos mis primitos, sonaban todas las voces de mis primitos. Si eran tiempos de que estaba sola en mi casa, sonaban los servicios ahí nada más de mi mamá, nada más. Sabía todo. Ya. Mira, interesante. Ahora, eso podría ser la conciencia, pues, ¿no? ¿No les ha pasado si a veces estamos pensando fuerte en algo y de repente soñamos con eso? Y sucede también porque a veces el cerebro se autosugestiona con algo que tú tienes ahí en la mente y luego de repente lo sueñas. Pero lo que sucede, y es extraño, es que a veces no estás pensando aparentemente en nada y luego tienes un sueño que no te lo puedes sacar de la cabeza. Sí. ¿No? Es como que te va avisando todo. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? A veces con cosas que yo no quería hacer y que luego a través de algunos sueños entendía que habían cosas que tenía que hacer. Uh-huh. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, nos podemos dar cuenta de que los sueños es una de las formas en las que a veces Dios habla al hombre, a las personas. Es una forma también en la que a veces el enemigo se aprovecha para intentar influir miedo, temor, o a veces para intentar confundir con las emociones. Confundir con las emociones. A veces estamos pasando un momento complicado y de repente tenemos un sueño que aparentemente nos da una salida de lo que nosotros tenemos que hacer. Uh-huh. Y luego pasa el tiempo y resulta de que no era así como lo soñamos, ¿no? Y pensamos que a lo mejor fue un mal mensaje, cuando en realidad a veces era una obra de confusión por parte del enemigo, ¿no? Que a veces nos quiere hacer desviar de alguna manera. Entonces, así rapidito, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, de sueños famosos en la Biblia, uh-huh, de los que podamos sacar así alguna enseñanza. Por ejemplo, tenemos a José, el soñador por excelencia. Sí. Ya, José, por ejemplo. Está también, como mencionamos anteriormente, Daniel. Está también José, el papá de Jesús. José, el papá de Jesús, por ejemplo, que se le dio un mensaje de algo que tenía que hacer a través de los sueños. Entonces, y revelándole algo que él confundía. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar un sueño que viene de parte de Dios con un sueño que no viene de parte de Dios? Eso quiero saber. ¿Cómo podemos, no sé, actuar con firmeza en una situación así, ¿no? Posiblemente. Una vez
no solamente con este tema, sino aún recuerdo que habían dos posturas y o sea, yo le preguntaba cuál sería la postura correcta, y una respuesta que me dio alguien importante en mi vida, yo recuerdo bastante, que me dijo: eso solo lo va a decir el tiempo, solo el tiempo lo determina quién tiene la razón. Y yo creo que también podría aplicar esto para los sueños. O sea, si es un sueño de Dios, sabemos que se tiene que cumplir, porque Dios no es mentiroso. Y entonces, si no se cumple, claro que igual nosotros tenemos que buscar esa dirección de Dios. Y buscándola, pues si no se cumple, lamentablemente nunca ese sueño fue de Dios, por más bonito que haya podido ser, ¿no? Porque siempre hay que tener presente ello, que los sueños, así como Dios los puede utilizar para transmitir un mensaje, pues también pueden ser utilizados por las tinieblas. Pero entonces, ¿cómo saber? O sea, porque hay muchas personas que dicen, pero puedes pedir una confirmación de que si ese sueño es de Dios, te lo vuelva a mandar, ¿no? Pero muchas veces puede ser de Dios, pero no te mandan una confirmación. Exactamente, no tiene que pasar así de ley, que si es de Dios, tiene que haber una confirmación. Y por ejemplo, ante una decisión inminente que uno debe tomar, o sea, es que tienes que decidir algo y de repente tienes un sueño con respecto a eso, ¿cómo saber si es Dios? A ver, te pongo un caso puntual con algo que me pasó a mí. Por ejemplo, esto fue algo que yo definitivamente dije: creo que los sueños son mensajes que muchas veces te quieren advertir algo. Por ejemplo, era el año pasado, yo no estaba trabajando. Yo no estaba trabajando y recuerdo que estábamos en un ayuno en la iglesia y yo estaba orando por un trabajo. ¿Ya? Bueno, eso fue, me acuerdo que un sábado, recuerdo que terminé el ayuno y yo me pongo a hacer limpieza en el área de los músicos. Estaba limpiando, sacando todos los instrumentos, desconectando. Me acuerdo que estaba escuchando una alabanza cuando de repente recibo una llamada. Cuando veo la llamada, el nombre de la persona que me estaba llamando, recordé que la noche anterior había tenido un sueño. ¿Ya? En ese sueño aparecía que yo estaba trabajando con esta persona que me estaba llamando. Pero el caso fue puntual. El caso del sueño que yo tuve fue puntual. ¿Saben? Yo soñé que estaba al teléfono dándole explicaciones a esa persona con la que yo estaba trabajando de algo que había sucedido mal y era terrible. Y que yo estaba con la cabeza así que me reventaba, pues, ¿no? Había pasado algo malo y yo estaba intentando explicarle lo que había pasado. Entonces yo me despierto y bueno, no le di importancia porque pues esto, no, o sea, dije, bueno, ha sido una pesadilla nada más, pues, ¿no? Y cuando yo agarro, estando ahí haciendo la limpieza, agarro el teléfono, veo el nombre de la persona y era ese nombre. Entonces yo dije algo. ¿Lo tomo o no lo tomo? Estaba en duda, ¿por qué? Porque el sueño hablaba de que estabas dando explicaciones sobre algo muy malo, fuerte, como a la vez sabías que estabas trabajando con esa persona. Exacto, en el sueño estaba pasando algo malo, pero ese día yo estaba ayunando y le estaba pidiendo a Dios por un trabajo. Qué confusión. Entonces, eso me pasó y aunque yo tuve ese sueño, estaba en duda. Porque yo decía, o sea, si no lo tomo, estaba en ese momento desesperado, pues, ¿no? Porque claro, ya habían pasado varios días y necesitaba. Entonces yo lo consulté con algunas personas y a todas las personas a las que les consultaba me decían, bueno, es una decisión que debes tomar tú. Me decían, bueno, a lo mejor en el sueño te están advirtiendo de algo y bueno, tienes que tomar tus precauciones. También. Tienes que cuidarte, ¿no? Justamente de los problemas y esto. ¿Saben qué pasó? Lo acepté. Ya. Yo en el fondo sentía que había algo raro. O sea, yo tenía ese presentimiento. Pero lo acepté. Comienzan a pasar los días y comencé a sentir una satisfacción porque el trabajo era en algo que a mí me gustaba.
y no sentía en sí que trabajaba, sentía que era como que iba a hacer lo que me gustaba. Sí, y te pagan por lo que y te gusta. y te pagan por eso, entonces yo estaba feliz. Y recuerdo que incluso tuve un pensamiento hacia mí mismo y dije, quiero hacer esto el resto de mi vida. Ya. De aquí no paro nunca, dije yo para Pero. mí. Ya. Va a haber un pero. Desde que los idealizaste tu trabajo, va a haber un pero. Sí, justamente pasa que comienzan a pasar los días, comienzo a tener un problema. Los horarios, o sea, el trabajo era bastante cargado y comencé a quedarme bastante corto de tiempos. Al principio normal, lo llevaba bien, pero luego eso me comenzó a afectar incluso en el tiempo que yo tenía para congregar, ¿no? A la iglesia. Como era un trabajo de lunes a sábado, los sábados no podía ir a los ayunos. No. Entonces comencé a tener esas dificultades que al principio dije, bueno, pero igual nada es perfecto, pues, ¿no? Entonces lo voy a tomar de todas maneras. Comenzó a pasar el tiempo y me comenzó a traer aflicción de corazón, ¿no? O sea, sentía que ya podía cubrir las necesidades que tenía, pero por otro lado comencé a sentirme afligido. Pero entonces pudiste entender de que ese sueño era una advertencia de que ese trabajo no era para ti porque te iba a complicar el congregar. Posiblemente lo entendí, pero ¿sabes qué pasa? Ok. Que yo en mi mente trataba de darme ideas a mí mismo de que no era una buena idea Ya. dejarlo. Claro. ¿Por qué? Porque comencé a ver las limitaciones y las necesidades que tenía, entonces dije, no, igual no lo voy a dejar. A pesar de que yo comencé a darme cuenta que comenzó a afectarme, Ujú. no estaba dispuesto a dejarlo. Entonces algunas personas se acercaron a decirme, Sí. pero Fran, tienes que tomar en cuenta esto. Y yo pensé hacia mí mismo, dije, claro, como tú no tienes el problema lo tengo yo. Entonces, a ti que Un poquito terco. a ti que te Se importa. está pues. soltando el podcast. Dije, entonces yo en mí decía, pues no, pues a ti qué te importa, si no sabes, Está bien. Perdone. si no sabes lo que yo estoy pasando, pues, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Comenzó a pasar el tiempo, pero siempre ese sueño lo tenía presente. Te rondaba siempre, en la cabeza. siempre. Bien. Hasta que llegó un momento en el que comenzaron a pasar cosas feas. Por ejemplo, ¿no? Un día tocaba dirección de culto de jóvenes y yo tenía que llegar temprano al templo. Entonces me habían dado una movilidad, una moto lineal, y yo venía a toda velocidad, manejando a toda velocidad, pensando en la participación que me tocaba. Entonces yo venía pensando cómo iba a ser la participación, todo, y venía a toda velocidad, cuando en eso mi mente era como que se nubló en ese momento. Una moto, yo venía en la pista, pues no, la pista ya la conocía y a veces pasa que haces cosas así por inercia. Ujú. O sea, no estás consciente realmente de lo De que que estás estás haciendo. manejando. Entonces yo venía así, ya como la pista la conocía, venía corriendo y una moto taxi se frena de golpe en la pista, como era angosta, para recoger un pasajero. Estaba sin luces, la calle era oscura, ya era de noche. Entonces yo no lo veo y me voy contra la moto, pues. ¡Plo! Y entonces la moto sale, gracias a Dios, sale hacia un lado Ya. y yo salgo volando hacia el otro lado. Entonces, cuando yo estoy en el aire fue como que el tiempo se detuvo en ese momento. Y te diste cuenta del sueño. El tiempo se detuvo, en ese momento era como que el tiempo se detuvo, Ujú. comencé a pensar varias cosas y después de todo, o sea, era como que recuerdos así que tenía, no recuerdo exactamente lo que estaba pensando, pero lo que sí me acuerdo es que ya después, o sea, fue todo tan rápido y en un momento yo dije, no puedo creer que estoy en el aire. O sea, era como que yo estaba consciente y pensé que tal vez era un sueño. Dije, estoy en el aire. Y dije, no. Eso pausa el Y video. dije- Está llevando y- al extremo. Y dije, no, este es un sueño, Ya. hasta que choqué con el suelo y me di cuenta que no era un No, Se es sueño. un despertó, sueño. no se despertó en su cama, no se despertó en su cama. No, me caí al suelo, la moto se hizo, ay Dios, se malogró toda la parte de Ya. adelante y yo me pude parar, pero me dolía esta parte del estómago, Ujú. las piernas, las rodillas, pero no me hice ningún rasguñón. Me levanté y estaba confundido. Estaba confundido porque sí me acordé del sueño, pues, ¿no? Y dije, no puedo creer que esto haya sucedido. Claro. Así como pude, me olvidé de la participación. Así como pude, agarré y me vine a mi casa, llegué, pero yo estaba confundido y estaba tratando de entender qué estaba pasando. Porque dije,
o sea, ¿ahora qué va a pasar? Pues, ¿no? Se malograron algunos equipos, se malogró la moto, todo lo tuve que cubrir con dinero mío. Y finalmente ese mes no tuve prácticamente ganancias. Ujú. Me tocó perder y bueno, y dije, bueno, a veces toca perder. Y continué, pues, ¿no? Continué. Y comenzaron a seguir pasando cosas. Comenzaron a seguir pasando cosas hasta que ya yo sentí que no aguantaba más ya, pues, ¿no? ¿Entendiste? Sí, lo último que me pasó fue que se me chocó un dron en pleno vuelo, lo traía, ya pues, ¿no? Se me choca con un cable de luz y el dron se viene abajo, se destroza, yo estaba ya decidido a dejarlo, pues, ¿no? El trabajo. Cuando lo quería dejar era como que me ofrecían nuevas ofertas. Ah. Era como que no me querían soltar y luché bastante. Hasta que finalmente lo dejé, regreso a congregar a la iglesia y habían muchas sorpresas que me estaban esperando ahí. Que te las estabas perdiendo por Sí, seguir el trabajo. sí. Sí, cuando regreso pasan unas cosas que yo ni me imaginaba, pero entendí que antes de pasar todo eso, que fueron varios meses, Ujú. creo que casi un año fue todo ese tiempo que tuve que pasar, no solamente con cosas que me estaba perdiendo, sino que con un sufrimiento interno, que yo estaba viviendo con una lucha interna que no me dejaba vivir tranquilo. Entonces pasó todo eso Ujú. y entendí que había sido advertido por un sueño. Entonces ahí no era necesaria una confirmación. ¿Qué más confirmación que se choque? No, pero Pero- siguió, pero todo- siguió, o sea, se chocó, pero siguió. siguió él. Pero todo eso, o sea, lo entendí con el paso del tiempo. Claro, claro, pues, porque al inicio tú que Yo ibas creo, a saber. porque yo creo que no sé, no, Me acaba de dar un déjà vu. Me acabo de dar un déjà vu. no. Ahorita que te he dicho, ¿y tú qué ibas a saber? No. Ya, qué miedo. Sigan. Sigan, sí. Yo creo que si nos hicieran la pregunta cómo saber antes de que tal vez suceda algo o venga o predecir el futuro, que lo que venga en el futuro, saber si ese sueño es de Dios o no es de Dios, no sé si hay una forma. La verdad que yo no sé si hay No habría una forma. Yo tengo algunas pautas que, por ejemplo, lo tomo en cuenta ahora cuando tengo sueños. Porque yo un momento en el que yo decía, no, esto no puede ser, no puede ser. O sea, eran cosas tan fuertes que yo decía, esto no puede ser. Y luego me pasaba. Yo decía, pero ¿por qué no hice caso? O sea, ¿por qué no escuché la voz de mis sueños y ya se me estaba advirtiendo? Dije, Fran no, José. dije, no, a la otra yo voy a tomar cartas en el asunto. Y luego soñaba, voy a dormir. y luego soñaba algo que era así, pero tan extraño. Y yo dije, no hay forma de que esto suceda. O sea, está bien, lo anterior sí pudo haber pasado, había probabilidades, pero esto no. Pasaba el tiempo y Pasó. flow volvía a pasar. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, esto es así entre nos ya, pues, ¿no? Así es. Entre nos lo escucha. Mira, cuando yo estaba en el colegio, hubo un tiempo en el que yo me escapaba del colegio. Ujú. Ya, no te preocupes. Tu secreto está a salvo. Entonces, yo me escapaba del colegio y nadie sabía, pues, o sea, en mi familia, mi Ujú. papá y mi mamá no sabían. Ahora se están enterando. No, ya después se enteraron con el... Ahí nomás, Con el Ajá. director. porque me escapaba tantas veces que ya yo me volví casi ya sin vergüenza, pues, ¿no? Caserito. Entonces resulta que ya me escapé tantas veces que ya no quería ir al colegio. Entonces llegó un momento en el que dije, no, ya no voy a ir al colegio. Y dejé de ir. Entonces ya libremente. Y ¿sabes qué? Sentía que era como que mis papás lo habían tomado de una forma... O sea, pensaban que a lo mejor estaba pasando algo y, Ujú. y lo mejor era de que tal vez ya no vaya ahí, pues, ¿no? En otro colegio o algo Ujú. así. Y luego sueño de que ese día estaba llegando al colegio con mi mamá de la mano y que yo estaba llorando. ¿Ya? Y que yo regresaba a ese colegio donde yo dije, nunca más voy a volver a pisar este lugar. Yo todos los años. ¿Sabes qué? Cuando me levanté, dije, esto, gracias a Dios, ha sido solamente un sueño y no va a pasar. Estuve tranquilo cuando creo que al siguiente día o a los 2 días estaba caminando de la mano con mi mamá entrando al colegio, pues.
y yo no lo podía creer, pues. Y dije, pero lo soñé y no hice caso. ¿A qué edad te pasó eso? Eso fue cuando estaba en la secundaria, en quinto de secundaria. O sea, ya tienes experiencia. Y aún así no has aprendido. ¿Cómo así? O sea, no has... O sea, a pesar de que... Sí. Y- Sí, o sea, por eso te digo. No toma cartas en el Por, asunto. por eso te digo, o sea, y luego es que siempre eran tan distintos Ya. que a mí se me Que hacía tú no te muy- las creías, pues decías, es un sueño más. No lo creía. Entonces, luego de eso han pasado así varias cosas Ujú. y últimamente tuve un sueño feo también. Feo, ha sido recién. Un sueño feo así, feo. Y en el sueño yo llego a mi casa llorando porque se acabó todo, pues dije, se acabó todo. Llego a mi casa, así, se terminó todo, así, todo. Todo de todo. Todo de todo, en todas las áreas. Se acabó. Entonces yo llego, eso, que estaba manejando una moto lineal. Ya. Que entro y ya yo venía manejando así como para matarme, pues, ¿no? Con un carro o algo así, pero que no pasaba nada, o sea, manejaba perfectamente. Ujú. Y me cuadro, entro, encuentro a mi familia y ellos estaban conversando normal, prácticamente bien... muy al margen, ¿no? De lo que me estaba pasando. Ujú. Ellos no sabían. No. Entonces Claro. yo entro y llego, me siento y yo no podía creer que estaba pasando eso en el sueño. O sea, fue tan real este sueño. Yo no podía creer, pero dije, se terminó todo. Me siento en el mueble y digo, ¿cómo me gustaría que esto sea solo un sueño? Y en eso, plum, me levanto de mi cama y había sido solo un sueño. Pero Ya. eso ha pasado recién, ha sido en estos días que estaba enfermo. Me levanto y había sido solo un sueño. Ujú. Cuando me desperté, dije, este no ha sido un sueño normal. O sea, este es un sueño que me está advirtiendo algo. Ah, Por fin aprendí. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué es lo que me da miedo? ¿Qué? Me da miedo de que sea un sueño. Porque, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que al final pasan diferentes cosas, pasa el tiempo, te Ujú. olvidas. Y al Ah. final, No estás preparado. sí, al final terminas en esa situación en la que ya tú habías soñado con Ah. anticipación. Claro. Siento temor de que no haya escapatoria. O que ya hayas tenido un sueño que vaya a pasar en estos días y que se te haya olvidado prepararte. Claro. Yo creo que una forma para que te puedas estar preparando es que escuches el podcast todos los días. Entonces te acuerdes Y ya te vas de a que... acordar ya. Claro. Imposible que te olvides. ¿Sabes? Entonces ahora para entrar Yo creo ya que en para eso otro se está tipo de grabando, sueños, cuéntame un sueño en el que te podamos acá analizar. Bueno, yo el sueño, la verdad que yo, y eso lo tengo que confesar, yo de pequeño siempre tenía sueños. Pero ¿cuál era el problema? En que yo me despertaba y me olvidaba de los sueños. Ah, ya. Y yo de verdad que siempre intentaba, pero ¿qué he soñado? Y recordaba así, flashes. Pero nunca, a excepción de un sueño que ha sido pues que me marcó, que justamente fue en Lima, que una vez soñé y recuerdo que, no, ni recuerdo exactamente cuál era toda la situación, sino recuerdo la parte principal, ¿no? En el cual veía que se me caían los dientes y veía yo mis dientes, podía verlos mis dientes y yo los Ujú. veía y en la base del diente, no sé cuál es su nombre, en la base o en la cabecita del diente, no sé. No me No. acuerdo. La corona. La En la- corona, ahí está, Ah, por ya favor. ves. Está para dentista. La corona, en la Ya. corona del... Tenías de los- caries. de los- o sea, no es que tenía una, dos caries, eran así puntitos infinitos. En todos los dientes Ya. así. Y habían algunos dientes que Tiene tenían un nombre puntazos. eso, cuando ves cositas circulares. Caries. No, en cualquier cosa, en cualquier Ah, ya. en cualquier superficie que veas demasiados puntitos hasta en la piel y hay gente que le gusta eso. Tiene un nombre. Ya, pero a mí no me gustó eso. Ay, ya. Pensé O sea, que era tus yo sabía gustos. que eran puntos que eran de caries. Ya. Por eso se me habían caído mis dientes. Y yo me despierto y como que fue, ¿qué pasó? Y, o sea, yo me despierto súper asustado y yo me acuerdo que le digo, tía, he soñado que se me han caído mis dientes y que estaban bien, pero bien cariados, le digo. Ay, ¿qué será? Pues, hijo, la verdad que nunca he soñado eso, nunca he sabido de ello. Y me acuerdo que yo busqué en internet
me puse que soñar con caries, Ujú. con caída de dientes. Y justamente significaba muerte. Decía, si no me equivoco, decía que, o sea, las caries eran las personas que iban a morir. Ya. Pero yo dije, o sea, que va a haber una matanza acá. Yo digo, ¿cómo tantas? Porque eran así, caries infinitas. Y lo primero que hago es prender la televisión. Vamos a ver televisión, distraerme Ya. un rato, olvidarme del sueño. Y cuando veo, sucede que yo estaba en Lima porque había habido una convención de la iglesia y ya a muchos hermanos estaban regresando de diferentes lugares. Y algunos hermanos que yo conocía, que era de acá de la ciudad de Chiclayo, había sucedido un accidente. Un accidente que fue, creo, a nivel nacional muy sonado, que fue el accidente de Guarmey, en las cuales pues murieron muchísimas personas. Fue un triple choque, si no me equivoco. Y yo recuerdo, lo que más recuerdo fue que yo me entristecí bastante por un hermano, que en ese tiempo yo le decía, tía, no, ahí va un hermano que se iba a casar. Yo estaba por casarse ya. No. Y No me digas eso. y yo No le dije, viajes, "Pero-". no viajes. Yo le digo, el hermano me alentaba y ya se iba a casar. ¿Y llegó a fallecer o no? No, siguió vivo. Ay, ay, ay. Yo estaba asustando. Y a la final sobrevivió él y ambos estuvieron en el accidente de Claro. Guarmey, él y ahora quien es su esposa, y ambos sobrevivieron, gracias a Dios. Pero Era de la verdad que voluntad de Dios, ¿ya ves? Era la voluntad de Dios. Ese fue el sueño que más me marcó y el único que recuerdo. O sea, desde ahora ya no vas a viajar. No, yo siempre viajo igual. No le importa él. Pero lo importante es estar preparado. Ya, pues, ya ¿no? les voy a contar un sueño que se lo mencioné anteriormente, pero ahora grabado. Y ustedes lo van a analizar. Ya, wow. Yo solo lo voy a contar y ustedes lo analizan ya. Ya. En primer lugar, vamos a ponerle otro nombre al jovencito. ¿Qué nombre le ponemos? Quasimodo. Quasimodo. Cuasi. Quasimodo. Yo digo que Quasimodo también. Ya, es que ese sueño siempre me retumba en la cabeza ya. Siempre he soñado como de una transición de la edad que tengo ahora a la transición de algo de 25 a más. Siempre Ya. me veo mayor. Y no soy yo en sí, o sea, cuando me veo en un espejo en mi sueño, es mi tía, pero porque quizás es una representación de lo que yo quiero llegar a ser más grande, ¿no? Quizás por eso, esa es mi representación. Y ya, recuerdo que en el sueño yo era semiconsciente de que estaba soñando. Ya, tipo, mis sentimientos estaban en el sueño, pero mi mente no se acordaba. Era como que el corazón estaba activo, pero mi cerebro no. Entonces, en el sueño me habían avisado que Quasimodo... No, otro nombre. Otro nombre porque me voy a reír. A ver, Pablito. Pablito. Ya que Pablito había fallecido. Entonces, mi corazón de la vida real se sentía mal. Sentía ganas de llorar. Pero la niña del sueño no sabía quién era. O sea, yo no le podía comunicar, es tal persona con la que hiciste tal cosa, con la que conociste en tal tiempo y así. Y entonces era una confusión de, la niña del sueño decía, pero ¿quién es Pablito? ¿Y por qué es que me siento mal de que haya fallecido? Entonces recuerdo que yo en el sueño le decía a mi mamá, préstame el celular para llamar a la hermana de Pablito y preguntarle si ha fallecido Pablito. Pero, o sea, se supone que yo no conocía ningún Pablito en mi sueño, pero en la vida real sí. Y ya ha pasado el tiempo que no llegué a saber nada. Y esto es porque llegué a preguntar, creo, a la hermana de Pablito, dónde iba a ser el velorio. Llegué a preguntar, claro, ya, el velorio, pero no me llegó a decir un lugar. Pero yo sabía que lo iban a velar en los siguientes días. Y no llegué a ir, ya. Entonces pasó la transición de que ya era adulta y estaba frente a un tocador con un vestido de novia. Ya, y me estaba peinando una viejita mayor de negro, creo que estaba, o de azul. Y ella me estaba peinando y me decía con pena, y se murió el Pablito, ¿no? O sea, yo había pasado tiempo porque la Natalie estaba de 18 años y ahora yo tenía algo de 25 para arriba. Y ella me decía, con una pena, se murió Pablito, ¿no? Y yo le decía, pero ¿quién es Pablito? ¿Y por qué hace años a mí me dolió de que haya fallecido el tal Pablito si yo no lo conocía? O sea, en el sueño ya habían pasado varios años. Ya, porque ya era Fue una adulta. transición, Yo, pues. Fue claro. como que cuando sale 5 años después. Ah, Sí, ya. así. Ajá. Y yo ya me veía adulta en el espejo, mis rasgos eran más marcados, digamos así. Y ya yo era consciente de que era ya adulta. Y entonces esa viejita me peinaba
y yo como que me sentí mal y quise como llorar en una escalera, no sé, ahorita estoy acordándome a detalle, en una escalera me puse a llorar con mi vestido, así el vestido estaba así, y me doblé y empecé a llorar por Pablito, que no sabía quién era Pablito, pero yo sentía pena por Pablito. Y entonces yo paso a lo que era ya la iglesia, o sea, me estaban retocando, digamos, ahí en una salita aparte, y entré y yo veo al que iba a ser mi esposo porque estaba en el altar, pero no le veo el rostro. Solo veo su cuerpo, pero el rostro era como cuando haces en Photoshop un círculo en la cara y la quitas, se queda en crema. Ya. Y Mosaico. Un abstracto. Y yo lo quedo mirando, y yo me quedo así, pero seguía yo con la duda de quién era Pablito. Y seguía yo, ¿por qué es que me estoy cansando y tengo pena por Pablito si Pablito supuestamente ya falleció? Y me he ido corriendo de mi propia boda y no me casé. Anda. Y no me casé. Y no sé si es una advertencia de que haga morir a Pablito para que en mi boda no me vaya mal. Mejor interpretación. Mejor. ¿Para qué nos has pedido ya? ¿Para qué nos has pedido interpretar ya el sueño? Pero es que... No, pues tiene que haber demasiadas interpretaciones. No, para mí es eso, justamente. O sea, mientras no solamente... Porque tú te puedes olvidar en tu mente, como tal vez sucedió en el sueño. Claro. Pero puedes seguir arraigado en el corazón. Y aunque tú tal vez no por el momento, pero ¿por qué? ¿Por qué me acuerdo? ¿Por qué todavía? Hasta que no arranques del todo, tú no puedes empezar una nueva etapa. Esa es la interpretación más clara. Es interesante su punto de vista. Ahora, yo no te podría interpretar esto, qué significa exactamente, porque Claro. si no he podido hacerlo con los vídeos propios. No puedo interpretar No los puedo suyos. interpretar los de- Aunque se chocaba la A ver. moto, estaba volando, pero no entendía él. Ahora, imagínate. Así que no se siente. Pero- no vaya, se siente vaya a ser que te derecho. diga algo y luego pase Y de otra ahí cosa. no pasó lo contrario. Y luego Pablito era el novio, solamente que estaba en otro tiempo. O También. Ya no sé qué hacer, No, Chulita. no, Ya porque ves, era otra por persona, eso, era otra recuerda. persona. Yo sé que era otra persona Pero- Ahí porque está. no le viste el rostro. no le vi el rostro, pues. Y yo sabía que no era Pablito Porque porque... ya había muerto, pues, como que... Por eso es Pablito lo raro. Zombie ahí estaba esperándola. No, y yo me acuerdo que estaba con terno negro. Estaba de negro. Y ya pongo la camiseta blanca. Y recuerdo que la decoración era más o menos lila del altar. Lila con Ya al celeste. menos ya sabes los colores de tu boda ya. Al menos ya sé que de qué color. Pero la decoración era lila con un celestito bajito. Las sillitas eran plateadas. O sea, era una boda simple, así, elegante pero simple. Y Es como- y yo lo he mirado, o sea, y yo me he llegado a agarrar las manos así con él, así, de frente. Ah, o sea, no fue como que de atrás. No, yo he Llega. llegado adelante, así, yo he llegado adelante y nos hemos agarrado las manos y yo le he mirado y amados yo no veía que no hermanos, era su estamos cara. reunidos el día de hoy. ¿Qué pasó con la novia? ¿Dónde está? Y se, no, se despertó. y entonces yo lo miraba, pero yo decía, ¿quién es él? Por dentro decía, pero ¿quién es él? Yo no conozco con quién me voy a casar. Y he agarrado mi vestido, lo he alzado y he salido corriendo y ahí me he levantado. Bueno. Un dato importante que, por ejemplo, yo podría mencionar con respecto a cómo saber más o menos, o sea, si es un sueño que está ahí y no lo has podido sacar es porque debe ser importante, ¿no? Claro, porque son solo 3 sueños que hasta ahorita yo los tengo siempre ahí Porque arraigados. como decía César, hay sueños que a veces tenemos y luego nos olvidamos. O sea, Sí. son sueños sin importancia que a veces sucede por cuestiones físicas, Ujú. ¿no? Pero hay otros sueños que sí tienen más relevancia. No, yo de niño, por ejemplo, he tenido algunos en donde también me vi de adulto. Y me vi con una persona a mi costado saliendo en un avión frente a una ventana que estábamos de pie mirando y había gente que nos conocía que nos despedía, por ejemplo, ¿no? Es algo que nunca lo he podido sacar de mi mente. Está ahí, ¿no? Entonces es como que ese sueño, ¿sabes? Esto me daba siempre la esperanza de que no me iba A morir solo. no me iba a morir solo. No, porque a veces tenía ese temor, decía, Ya. o sea, no sé, ¿habrá alguien que se fije en mí? Mi Decía, duda, no mi sé. duda existencial. Y luego me recordaba ese sueño y era como que me venía calma. Decía, por ahí debe estar. Una de las cosas que, por ejemplo, yo me doy cuenta es que la Biblia dice, ¿no? La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, si tenemos un sueño y va en contra de los principios bíblicos, Ya. no es de Dios. Puede ser.
No puede ser de Dios. Entonces el mío está en contra, a favor, porque me estoy casando. Pero sin haber enterrado por completo a Pablito. No, es que puede, yo creo que, mira, es más, yo creo que ha podido ser de Dios porque no es como que tal vez el enemigo te hubiera podido engañar mostrándote el rostro. La ¿no? persona, ¿no? Exacto, pero Claro. yo creo que si no has visto el rostro, no sabes quién es, no sabes cómo es, Sabes que un día te vas a casar, ajá. pero ese ¿Sabes día... qué tienes que hacer Pero para tengo te que vaya hacer bien? morir a Pablito de verdad. Exacto, y aparte que ese día tienes que estar seguro y conocer bien a la persona con la que te vas a casar para que no salgas corriendo. Sí, porque Complementar. pregunté 2 veces quién es. Y nadie lo conocía. Ni No, los invitados. no había gente, No, la yo verdad. te he colado. No, solo yo le pregunté quién es o quién eres, pero era algo de quién, preguntando, la Es persona que- no la conocía. Es que sabes que a veces sucede que nosotros tenemos personas a nuestro alrededor Ujú. y creemos que las conocemos, pero no las conocemos en realidad. Entonces cuando comenzamos a descubrirlas, Nos quedamos sorprendidos. nos preguntamos a veces, ¿quién eres tú? No sabemos. Pero qué fuerte. Me ha dejado pensando, la verdad. Me ha dejado pensando. Bueno. O sea, tengo la confirmación de que no me voy a casar con Pablito. Va a ser otra Y persona. tienes que matarlo, definitivamente. Uy, qué fuerte. Pero sabes qué, pero sabes qué, por ejemplo, ¿no? Cuando ante una duda, Ujú. siempre es bueno, como tú dijiste hace un momento, pedir la confirmación Pedir de la un sueño. confirmación. O sea, no sé, en oración ponerlo en las manos del Señor. Y muchas veces cuando nosotros esperamos con paciencia, porque a veces lo que nos mata es la impaciencia. Ujú. Y si esperamos con paciencia, como decía también César, a veces el tiempo nos va marcando el camino de las cosas, cómo suceden y cómo, hacia dónde se dirigen. O sea, si tú también te pones a analizar un poco, y es importante por eso también reflexionar, ¿no? Autorreflexionar. Y nos damos cuenta, a veces mirando todo cómo han venido sucediendo las cosas, podemos avisorar qué es lo que viene. Y eso muchas veces nos puede salvar de situaciones complicadas, difíciles. Entonces, a veces el tema, por ejemplo, a veces pasa también que nosotros sabemos, entendemos que eso no está bien o que no debe ser así. Ajá. Pero muchas veces no queremos aceptarlo porque es muy difícil y muy costoso aceptarlo. Entonces, no queremos aceptarlo, pero sabemos que eso es lo que pasa. Así es. Entonces, ahí también tiene que ver mucho nuestra fuerza De voluntad. de voluntad. También tiene mucho que ver eso. O sea, en los propósitos y en los planes de Dios siempre hay un 50-50. Dios no te hace todo. Es Ujú. una parte y la otra parte ya la haces tú, ¿no? Eso es en el plan de salvación, por ejemplo, ¿no? Dios hizo el sacrificio, Ya. pero no puede ser efectivo si tú no lo aceptas, si tú no lo tomas para ti. Entonces, Dios hizo su parte y tú tienes que hacer tu parte. ¿No? Dios tiene un propósito para hacer algo, pero Dios te da las herramientas, las habilidades, te da las oportunidades, pero depende de si tú estás preparada y dispuesta a hacer lo necesario para alcanzar. O sea, esa digamos que bendición. estoy en 50-50 de si es esa persona. y Mira, si- Poder hallarla con respecto- y estar con preparada respecto- para cuando la halles. Con respecto a esa persona, esto no necesariamente tenga que ser un matrimonio físico. O sea, Ajá. puede ser que sí, Ya. puede ser que sea representación de otra cosa. Pero Eso puede que estoy- sea algo que tenga que ver o tenga que estar directamente relacionado a ti, a tu familia, a tu parte más íntima. Entonces, tienes que cuidarte no solamente en esa parte, o sea, creo que es algo integral, ¿no? Es algo que tiene que ver o que envuelve todos los aspectos de tu vida. Entonces, los sueños, por ejemplo, de manera personal, yo nunca los tomo literal, aunque sí han habido muchas veces en que han sucedido así de manera literal. Igual, o sea, trato de darle su lado, o sea, puede ser que sí, pero Ya. puede ser que no sea eso, puede ser que sea otra cosa, pero de todas maneras me quiere mostrar algo o enseñar algo o advertir de algo. Entonces, ahora, por ejemplo, soy menos intrépido que antes. Antes no tenía mucho temor a lo que venga, o sea, no me importaba, ¿no? Era como que... A la de Dios. Sí, y ahora, después de haber perdido muchas cosas, después de haberme equivocado muchas veces, es como que pienso y ya siento temor porque me doy cuenta que el tiempo pasa, o sea, no se detiene. Y si tú vives a la aventura, entonces es como que al final Te puedes encontrar un tesoro.
sí, al final sufre las consecuencias. Sí. Y ya, pues, ¿no? Entonces, bien interesante este tema, ¿no? Yo creo que sí. De los sueños. Yo con lo que me quedo es con que, o sea, tenemos que entender que todos los sueños no son de parte de Dios. Exacto. Y Es un que aún no necesariamente no vamos a decir, no, los sueños que no son de Dios son feos. No. No. Tú puedes tener un sueño bonito y Seductor. creer que ha Que sido es de parte de Dios. Y no poderlo olvidar. Sí, Exacto. también. Claro. Pero, ¿quién lo va a decir? Uno lo determina dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. Buscando la voluntad de Dios, siempre buscando la dirección de Dios. Y si esa es la voluntad de Dios, si ese es un sueño de parte de Dios, se cumplirá en su tiempo. ¿Verdad? Yo creo que da esperar. ¿Saben qué? Esto deja pie para otro tema que tal vez podamos hacerlo mañana o en otro momento, ¿Cuál? que se llama... Ya me olvidé. Pero la idea, No, ¿de no, qué no. trataría? No. Quisiera saber si Si hay quiere- en otro si quiere- podcast. El siguiente episodio, ¿no? No, es la predestinación, podríamos decir. Ajá, correcto. ¿Qué hay Todos están de cierto en la predestinados. predestinación? O sea, ¿nos dirigimos hacia un punto inminente o podemos cambiar el futuro? Claro. Ahí viene el tema del libre albedrío, del que Ya. hay mucho debate. Y también viene otro punto que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Porque, así, chiquito, ¿no? Si tú le preguntas a alguien qué es la eternidad de Dios, Ujú. a veces hay gente que piensa que Dios empieza en un punto y luego una línea infinita que no se termina. Ujú. Sin embargo, Dios no tiene punto de inicio y tampoco punto de fin. Y el tiempo no existe para Él. ¿Verdad? El tiempo no existe para Él. Entonces, Él ve al mismo tiempo lo que está pasando, como también al mismo tiempo lo que ya pasó. O sea, lo está mirando. Y también lo que va Lo que a pasar. pasará. Sí. Y está todo ahí. O sea, no se mueve. No es para nosotros. Para nosotros es que pasa. Pero Dios lo tiene ahí. Entonces, Eso podría ser el próximo tema. ya, listo. Anotado. Entonces, Muy ¿con qué bien. me quedo de esto? ¿Con qué te quedas? Que voy a pedir confirmación de lo que he soñado. ¿Te has quedado con lo Porque que has soñado? nadie Ha sabe, pedido su no solo confirmación. sea una boda en físico, Ah, sí, sino claro. sea otro tipo de compromisos que debo dejar para poder entrar a nuevas cosas. Claro, nuevos proyectos. por ejemplo, ahora estás en una nueva etapa. Y esta etapa requiere dejar cosas que han habido, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se me viene para ya acabar, se me viene lo de mi carrera. Por Si ejemplo. yo lo acomodo con lo de mi carrera, también queda, porque yo estoy bien arraigada con odontología. Así me ofrezcan lo que me ofrezcan, yo quisiera estar ahí, pero sé que no puedo por ahora, tantos problemas económicos que estoy pasando. Entonces podría ser así, que tenga que dejar eso para elegir algo nuevo que quizás Dios me quiera usar, pero tengo que dejar bien anterior para no salir escapando de la nueva carrera que me pueda estar ofreciendo Dios. Por ejemplo, ¿no? Deberías, por ejemplo, no sé, luchar por eso. Y no dejarlo así. Puede ser, Sí, ¿no? mira, se puede acomodar con cualquier circunstancia de mi vida. Para un aspecto. Creo que Para sí. varios. Por eso creo que es importante el autoanálisis, pues, ¿no? Y tratar de que si tiene un mensaje pueda ser beneficioso para nosotros y no perjudicial, ¿no? Si nos Ujú. quiere advertir de algo, hay que sacarle provecho. Aquí el próximo video va a ser coordinando mi boda. Ya lo vamos a invitar, vamos a compartir. Yo sé a quién compartir ese video entonces. Bueno, entonces despídanse y pidan que se suscriban al canal. Exacto. favor. Sí, Cecita, tus últimas palabras. Leo. No, de verdad que me siento muy contento y ha sido un tema muy enriquecedor y yo creo que sea muy muy interesante también para todos los que nos han podido oír. Ujú. Y ojalá pues podamos hacerlo lo más pronto posible el próximo Mes. episodio. Próximo mes, no, el próximo episodio y poder seguir compartiendo, creo, vivencias y también con un poco de conocimiento. Creo que estaría bueno para compartir este podcast tomándose un cafecito con una galletita, Yo ¿no? estoy de acuerdo, Sería voto a bueno, favor. sería bueno, todo lo que tenga que ver Entonces, con comida. a las- promocionanos Starbucks. A las- Y si vemos que tiene alcance, podríamos coordinar todos los lunes hacer un podcast. Claro, puede ser. Puede ser, Mientras no muy bien. encuentre trabajo. Ya. Claro. O sea, buen tiempo. Ojalá lo sueñe, ojalá. lo sueñe. Ojalá lo sueñe.
Listo, pues, ha sido un gusto despídase. también haber podido compartir y estamos en las redes sociales como Boleto Pagado. Pagado. Boleto pagada. Tenemos algunas ideas también de temas, ¿no? Bíblicos, un Nos poco pueden más dejar sus ideas. profundos también que queremos tratar, pero ya, para más adelante. Así es, compartan y esperamos que sea de verdad de muchísimo entretenimiento, de muchísimo conocimiento también para cada uno de ustedes y que les guste este tipo de contenido. Listo, nos vemos. Nos vemos. Chao. Siempre y siempre.